Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Nuevamente nos encontramos para continuar con el desarrollo del tema 5 de literatura. Hoy vamos a hablar de la literatura más antigua, ¿no? Pero ubicándonos en España. Sabemos por historia de que los primeros compositores o composiciones que aparecieron eran más o menos en siglo XI y XII, en donde los juglares, ¿no? Trovadores, en este caso, eran quienes cantaban estas piezas, es decir, piezas épicas, lo que denominaron los cantares de gesta. ¿Y cómo lo hacían? Por ejemplo, en los mercados públicos, en donde congregaban a la gente del pueblo, gente común, ¿no? Y de ese modo, pues los juglares de algún modo eran como profesionales del divertimiento, ¿no? Actuaban frente a públicos, como ya hemos mencionado anteriormente. Pero ¿qué eran los cantares? Eran poemas muy extensos, ¿no? Eh, o sea, todo cantar era fruto de la memorización de sus versos, porque transmitían en generación por medio de la tradición oral. ¿Mm? Eh, Cada cantar, por ejemplo, cada cantar podía contar con entre 3.000 a 4.000 versos, ¿no? A lo que hay que sumar la tarea del juglar en la adaptación del poema, ¿no? A los distintos públicos, ¿no? Entonces era un trabajo muy arduo. Si pensamos, por ejemplo, fue un solo autor de los cantares de gesta, por ejemplo, en este caso, que medían 3.000, 4.000, era dificilísimo de, por ejemplo, memorizar para transmitir en generación, ¿no? Entonces, los juglares habrían tenido pues una memoria, ¿no? Incomparable, una retención, una capacidad para retener, ¿no? Eh, en esa época, justo en España, aparece un cantar de gesta que más tarde se convirtió en una obra muy importante y muy famosa, ¿no? En la literatura universal, el cantar del mío sí. Eh, Según las investigaciones realizadas, ¿no? El cantar de Mieset se conserva en un manuscrito de la Biblioteca Nacional en Madrid. Y esto pues fue copiado en el siglo XIV, ¿no? Eh, por Pedro Abad, ¿no? Más o menos en 1207, en el año 1207. Es una obra casi completa, pero faltan la hoja inicial y dos interiores. Y seguramente, por ejemplo, de la hoja inicial estaría de repente, ¿no? Nombre del autor o qué sé, o más información. Pero lamentablemente eso no ha llegado hasta estos días, ¿no? Este poema consta de 3.730 versos, agrupados, por ejemplo, en tiradas que mantienen una misma rima, ¿no? Versos ¿no? que extienden hasta de 12 a 16 sílabas, ¿no? Y las tiradas se agrupan en tres grandes partes, o cantares, ¿no?
que dividen el poema, ¿no? Por ejemplo, el cantar del destierro, cantar de las bodas de las hijas y la afrenta de Corpes. El cantar del destierro narra cómo el Cid Rodrigo Díaz de Vivar es desterrado por el rey Alfonso VI. Sobre este punto hay diversas investigaciones y opiniones, ¿no? Algunos dicen que fue desterrado porque, en primer lugar, eh, Ruy Díaz de Vivar, el Cid era muy leal al rey. Y por eso el rey le dio algunos cargos de confianza. Y no faltan, como hoy en día, ¿no? Pues esas personas que la envidia, entonces dijeron al rey que había estado robándole, ¿no? Los impuestos que cobraba, pero no era cierto. Y otro hecho dice de que cuando el noble exige al monarca que juramente que no mató a su hermano, hecho que la corte suponía, pero que ninguno, ¿no? No pudo cuestionar así a ciencia cierta, ¿no? O sea, prácticamente le echaron la culpa a él. Y por eso, pues él, ¿no? Con ese acto de valor, ¿no? Y por respeto al rey, el Cid acepta, ¿no? De ser desterrado, abandonar Castilla y dejando a su mujer e hijas. Y todo eso narra magistralmente el autor en la primera parte. Y en la segunda parte, pues es que el destierro, ¿no? En la segunda parte, las bodas de las hijas, ¿no? De las hijas de Doña Sol y Doña Elvira, con los infantes de Carrión, ¿no? Para eso, pues el rey lo intercede, ¿no? Aún sí todavía seguía desterrado. En la última parte, ya en la afrenta de Corpes, los infantes de Carrión, eh, tachados por su cobardía, ¿no? Fueron objeto de burla por parte de los hombres del Cid. Entonces, a consecuencia de eso, pues, los infantes de Carrión deciden vengarse, ¿no? Con las hijas del caballero castellano. O sea, se llevan lejos y los van a castigarlos, ¿no? Van a maltratarlos y luego van a abandonar en Lobredal de Corpes. Entonces, al saber esto, Cid pide justicia ante el rey, que más adelante serán castigados, ¿no? ¿No? Entonces, luego, más adelante se ven de que los infantes de Navarra y Aragón le piden la mano al Cid para que se casen con doña Elvira y con doña Sol. Y esto pues se da, ¿no? De esa manera que las hijas del Cid, ¿no? Suben de rango mucho mayor, ¿no? Emparentando, o sea, emparentando al Cid con la realeza, ¿no? Entonces, y ese es el contenido del mío Cid, a grandes rasgos, ¿no? Eh, si hablamos sobre la importancia que tiene este poema, yo creo que destaca por encima de otros cantares europeos por su componente humano y de superación personal, dejándonos un mensaje trascendental, ¿no? ¿No es cierto? Aunque por una parte tiende a la magnificación artificial del héroe, ¿no? Eh, el Cid, el caballero, pues no lucha contra
dragones, ni personajes mitificados. Lucha contra hombres mortales como él. Y ahí vemos una parte de la realidad, ¿no? Y por eso es muy importante, ¿no? Bueno, el poema del Mío Cid, diríamos que el eje central es el honor y la superación personal, porque el noble castellano, siendo el desterrado y despojado de su honor, recorre las tierras castellanas, ¿no? Combatiendo y deshaciendo, siempre en nombre de su rey, al cual nunca reniega pese a su destierro, ¿no? Entonces, en esta parte pues, refleja qué cosa, la nobleza de espíritu del héroe, ¿no? Entonces, y por eso es muy importante el cantar del Mío Cid, ¿no? Porque no distingue a los hombres nada más que por su persona, siendo justo y magnánimo con el enemigo, cuando éste se comporta de forma honrosa y honorable con el rey, ¿no? Entonces, por eso tiene gran valor, ¿no? Moral y también valor histórico. Bueno, joven, y ese es a grandes rasgos del cantar del Mío Cid, que se encuentra en la literatura medieval. Entonces, jóvenes, eh, hoy hablaremos sobre la literatura medieval española. Aquí les presento el cuadro, ¿no? A partir del siglo XI, la lírica primitiva, las jarchas. Esto ya habíamos hablado más adelante. Composiciones líricas hechas por mujeres mozárabes, cristianas que vivían con los moros. ¿Cuál era su tema amoroso? La mujer se lamenta por la ausencia del amado a su madre o su hermana. O sea, que estas mujeres mozárabes eran esposas de los cristianos que se agruparon al sur de España para la lucha de la conquista, ¿no? Entonces, contra los moros, ¿no? Entonces, por eso las mujeres se quedaban en casa y eran una tristeza. Entonces, por eso crean canciones. De esa manera va a aparecer los primeros versos de la literatura. En el siglo XII, la épica, Néstor de Juglaría, que significa oficio de juglares, eran poetas errantes que se dedicaban a cantar y recitar las hazañas de héroes legendarios y lo hacían en plazas públicas o en mercados. Como hemos leído, como hemos visto, ¿no? Anteriormente, cuando hablamos, por ejemplo, sobre el origen de nuestro idioma castellano. Ahí en esta etapa es lo que aparece en el Cantares de Gesta, carácter heroico, anónimo. Ahí está justamente el poema del Mío Cid. En el siglo XIII, la literatura didáctica, Mester de Clerecea. Clerecía, ¿qué significa? Oficio de clérigos. Escribían en los monasterios, contenido lírico y religioso. Finalidad didáctica, estilo culto, uso de la cuaderna vía. Siglo VIII, el que más sobresalió en este género fue Gonzalo de Berceo. ¿Quién es el primer escritor de nombre conocido? Luego vendría Jorge Manrique con su poesía lírica, ¿no? En el siglo XV. Es decir, ¿no? En Mester de Clerecía ya aparecerían autores
poetas, literatos ya con nombres conocidos. Siglo XV, la prosa romance, Alfonso X, el Sabio. Escuela de Traductores, ¿no? Toledo. Reúne a sabios, musulmanes, judíos y cristianos. Escribían y traducían obras. Elevaron el castellano a lengua intelectual. Ojo que estamos hablando en siglo que es de 11 a 15, ¿cuántos siglos ha pasado? ¿Cuántos años? Muchos años, ¿no? Acá aparece Juan Manuel, siglo XIV. El conde de Lucano notó el castellano del carácter literario que no tuvo hasta entonces. El Cantar del Mío Cid, como ya hemos hablado, es la primera obra literaria escrita en España. Es el poema épico más antiguo y una de las creaciones eternas de las letras universales, constituyéndose así el testimonio de la lengua romance castellana del siglo XII y que ha llegado hasta nosotros, pero ya con un castellano perfeccionado, ¿no? Ubicación de la obra. Según la copia de Pedro Abad en el caserío de Vivar en el año 1307, se estima que fue escrita hacia en el año 1114, es decir, 41 años después de la muerte del Cid en 1099. Su publicación se publicó por primera vez Tomás Antonio Sánchez en el año 1779 en una colección de poesías, ¿no?, anteriores al siglo XV. El siglo XII, etapa de la Reconquista. Escuela, el Méster de Juglaría, oficio de los juglares. Género épico, ¿no? Especie, cantar de gesta, anuncia el surgimiento de los pueblos. Autor anónimo, juglar mozárabe. Los juglares, ¿no?, pertenecían al cantar de Méster de Juglaría. Estructura, ya habíamos dicho esto más anteriormente, consta de 3.730 versos de métrica irregular y que predominio de 11, 14, 16 sílabas y rima consonante. Ya hemos hablado sobre la estructura, el destierro, cantar 1, las bodas de las hijas, cantar 2, y la afrenta de Corpes, que significa el perdón, cantar 3. ¿No? Entonces el Cantar del Mío Cid trata el tema del complejo proceso de recuperación de la honra perdida por el héroe a través de la lucha, cuya restauración supondrá una honra mayor a la de la situación de partida, ¿no? Entonces, jóvenes, alumnos, ya más o menos hemos narrado, hemos escuchado, ¿no? Hemos compartido esta pequeña exposición, un extracto, porque hablar de literatura medieval es muy amplio, ¿no?, con distintos autores, pero yo he querido tomar para esta clase es que el Cantar del Mío Cid, ¿no?, que pues es una maravilla, ¿no?, de la literatura, es una joya para la literatura universal, ¿no?, y no pasará de moda y siempre estará en generación como modelo para, ¿no?, como modelo para otros nuevos escritores que van a nacer, ¿no?, más adelante. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo. Espero que haya sido claro. Y si algo no han entendido o algo está oscuro, estaremos clarificando en horas de la tarde. Muchas gracias.